Hace solo un día, la Iglesia Católica coronó al cardenal Prevost como su nuevo papa a los 69 años, marcando un sorprendente ascenso al poder que ha generado tanto admiración como escepticismo. Detrás del trono papal se esconde un pasado lleno de controversias y verdades ocultas, con decisiones que han suscitado preguntas incluso entre sus más leales seguidores. Ahora, después de su coronación oficial, está listo para responder a las preguntas del público y abordar las preocupaciones que han persistido durante años. ¿Cómo reaccionarán los fieles ante estas revelaciones? Manténgase atento mientras descubrimos la historia no contada. Avancemos al inicio de 2025, y una vez más, el Papa Francisco demostró su confianza en Prevost al nombrarlo al rango más alto en el Colegio de Cardenales. No fue solo un gesto ceremonial, sugería algo mucho más grande. El nombramiento no se trataba únicamente de reconocer el trabajo de Prevost hasta ese momento. Era una forma de posicionarlo como un contendiente serio en el próximo cónclave. Si has estado siguiendo los asuntos del Vaticano, sabrás cuán crucial es la selección de cardenales. Este nombramiento no fue solo un paso más en su carrera, fue una señal de que Prevost podría jugar un papel significativo en la configuración del futuro de la Iglesia. Pero cuando empiezas a indagar en su vida, su experiencia y su impacto, se vuelve claro por qué fue él quien fue elegido para liderar la Iglesia en este momento. Nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, la historia del cardenal Prevost es una de dedicación, resiliencia y una perspectiva global que pocos miembros del clero estadounidense pueden igualar. Ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en 1977, y a partir de ahí, su camino de fe y servicio lo llevó a lugares inesperados. No se detuvo solo en sus votos, buscó una formación académica superior con fervor, obteniendo una licenciatura en matemáticas en la Universidad de Villanova, seguida de una maestría en divinidad por la Catholic Theological Union en Chicago. Pero lo que realmente lo distinguió fue su especialización en Derecho Canónico en el Colegio Pontificio de Santo Tomás de Aquino en Roma, donde obtuvo tanto una licenciatura como un doctorado. Su tesis doctoral, un análisis profundo del papel del prior local en la Orden de San Agustín, un enfoque académico que muestra cuán profundamente se ha involucrado en la gobernanza de la Iglesia. Después de ser ordenado sacerdote en 1982, el camino del cardenal Prevost lo llevó lejos de Chicago. En 1985, se trasladó a Perú, donde pasaría gran parte de su vida como misionero. Su tiempo en Perú no se trató solo de difundir la fe. Fue una oportunidad para comprender el mundo desde una perspectiva que muchos clérigos estadounidenses quizás no alcanzan a entender plenamente. Durante más de una década, trabajó incansablemente en la misión agustiniana, desempeñando diversos roles, desde dirigir el seminario agustiniano en Trujillo hasta enseñar derecho canónico y asumir responsabilidades de liderazgo dentro de la comunidad. De hecho, fue durante este tiempo cuando aprendió algunas de las lecciones más importantes de su vida, lecciones que moldearían su enfoque del liderazgo y su visión sobre la Iglesia. Cuando uno piensa en un cardenal estadounidense, la imagen que suele venir a la mente es la de alguien profundamente arraigado en la cultura y la política de Estados Unidos. Pero el cardenal Prevost, con su amplio trasfondo misionero y su profunda conexión con Perú, era en muchos sentidos uno de los cardenales más poco estadounidenses entre todos los cardenales estadounidenses. Sin embargo, esa distancia respecto a la experiencia típicamente estadounidense ha funcionado, curiosamente, a su favor. Un informante del Vaticano señaló rápidamente que, aunque Prevost no es un cardenal estadounidense tradicional, su tiempo en Perú lo ha preparado de manera única para comprender las complejidades de la Iglesia global. No llega con una agenda política, sino con una comprensión profunda y reflexiva de las diversas culturas del mundo y del papel de la Iglesia en ellas.
Y esta es precisamente la razón por la cual su nombramiento como papa es tan significativo. Como lo expresó una fuente del Vaticano, él entiende a Estados Unidos y puede hablarle al país, lo cual es importante en la era Trump. En un mundo donde la Iglesia a menudo se encuentra atrapada entre agendas políticas y la necesidad de ofrecer guía espiritual, contar con alguien como el cardenal Prevost, alguien que no está definido por la política estadounidense pero que sabe cómo relacionarse con el país, podría ser el soplo de aire fresco que el Vaticano necesita. En el ámbito político, el expresidente Donald Trump no pudo estar más entusiasmado con la noticia. Acudió a las redes sociales para celebrar la elección del primer papa estadounidense, calificándola como un gran honor para nuestro país. Trump expresó su entusiasmo por el momento, refiriéndose a este como una ocasión significativa y reconociendo la emoción de tener a un estadounidense en el trono papal. Por supuesto, está claro que Trump ve esto como un hito importante para Estados Unidos en el escenario mundial, otro ejemplo de la creciente influencia del país en los asuntos globales. Pero más allá de las implicaciones políticas, es evidente que este momento tiene un significado que va mucho más allá de cualquier retórica partidista. La carrera del cardenal Prevost ha estado marcada por cargos y logros significativos. Antes de ser nombrado papa, se desempeñó como prefecto del dicasterio para los obispos, una posición poderosa e influyente dentro de la Iglesia. También dirigió la Orden de San Agustín durante 2 periodos consecutivos, lo que da cuenta de su liderazgo y de la confianza que sus pares depositaron en él. Su capacidad para guiar a la Iglesia a través de cuestiones complejas y su experiencia tanto en el ámbito académico como pastoral le han proporcionado una profunda comprensión de la fe y de las personas a las que sirve. Lo que hace que la historia del cardenal Prevost sea tan conmovedora es que no se trata solo de lo que ha hecho, sino de quién es. Es un hombre que ha pasado décadas no solo aprendiendo sobre la Iglesia, sino viviendo sus enseñanzas. Su tiempo en Perú, su liderazgo en la Orden de San Agustín, y su profundo bagaje académico lo han moldeado como una figura preparada para liderar a la Iglesia Católica hacia el futuro. El Papa León XIV, como será conocido a partir de ahora, no es simplemente una figura simbólica, es un líder con una perspectiva única, que combina la sabiduría de la experiencia con la humildad de alguien que ha pasado gran parte de su vida trabajando desde las bases de la fe. Su trayectoria realmente despegó en 1999, cuando regresó a Chicago y fue elegido prior provincial de la provincia Madre del Buen Consejo en la arquidiócesis. Poco más de 2 años después, fue elegido para liderar la Orden Agustiniana como prior general, cargo que ocupó durante 2 mandatos, hasta 2013. Ese rol fue significativo, no solo en términos de liderazgo dentro de la orden, sino también en la forma en que moldeó su enfoque hacia las responsabilidades que asumiría más adelante dentro de la Iglesia global. Pero fue en 2014 cuando la historia del cardenal Prevost comenzó a tomar un giro más internacional. Cuando el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, en Perú, comenzó una conexión cada vez más profunda con el continente sudamericano. Solo un año después, en 2015, Prevost fue nombrado obispo de Chiclayo, donde su liderazgo se volvió crucial para ayudar a estabilizar la región durante un período de agitación política. Perú atravesaba una serie de crisis políticas, con presidentes siendo destituidos uno tras otro. Pero durante esos años turbulentos, Prevost y otros obispos trabajaron incansablemente para garantizar que la Iglesia siguiera siendo una fuente de estabilidad, guiando a los fieles en medio de la incertidumbre. Su liderazgo no se trató solo de administrar la diócesis. Se trató de ofrecer orientación espiritual y moral en un momento en que el país más lo necesitaba. Entre 2018 y 2023, Prevost se desempeñó como vicepresidente y miembro del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana.
Este cargo profundizó aún más su influencia y presencia en la región. Pero su tiempo en Perú no terminó allí. En 2020 y 2021, también se desempeñó como administrador apostólico del Callao, Perú, consolidando aún más su papel como figura clave en la Iglesia peruana. Luego vino el año decisivo de 2023. En enero, el Papa Francisco nombró a Prevost prefecto del Dicasterio para los Obispos, un cargo de gran peso en el Vaticano, responsable de supervisar la selección de obispos en todo el mundo. Fue un reconocimiento claro a su liderazgo y a su capacidad para desenvolverse en la complejidad de la Iglesia global. Y apenas unos meses después, en septiembre de 2023, el Papa Francisco lo elevó al rango de cardenal, un momento que consolidó el lugar de Prevost en la historia. A lo largo de estos años, el cardenal Prevost ha sido conocido por su liderazgo discreto pero efectivo. Incluso al ocupar el cargo de prefecto, se mantuvo reservado, rara vez buscando protagonismo. Pero quienes trabajaron con él no tardaron en elogiar su capacidad para escuchar y comprender los temas que tenía por delante. Un obispo francés que lo conoció apenas 2 meses después de asumir el cargo quedó particularmente impresionado por sus preguntas juiciosas y su habilidad para sintetizar asuntos complejos. Esa capacidad de escuchar, de formular las preguntas adecuadas y de ofrecer soluciones reflexivas se convirtió en una de sus características distintivas. En cuanto a sus posturas sobre temas clave, el cardenal Prevost suele ser reservado, prefiriendo mantener sus pensamientos en privado. Sin embargo, algunas de sus opiniones son bien conocidas, especialmente su alineamiento con la visión del Papa Francisco en temas como la justicia ambiental, la atención a los pobres y el papel de la Iglesia en la defensa de los migrantes. De hecho, el cardenal Prevost ha hablado abiertamente sobre la importancia de que los obispos se mantengan humildes y conectados con las personas a las que sirven. Dijo célebremente: «El obispo no debe ser un pequeño príncipe sentado en su reino». Esto refleja una humildad y un enfoque pastoral que han definido su carrera. Está claro que, para él, el rol del obispo no trata de poder o prestigio, sino de servicio, acercamiento y encuentro con las personas allí donde están. Al prepararse ahora para asumir el papado como el Papa León XIV, el cardenal Prevost trae consigo una gran experiencia y una visión arraigada en la compasión, la humildad y la dedicación al bien común. Su papel en los cambios pastorales impulsados por el Papa Francisco, especialmente en lo relacionado con la inclusión de católicos divorciados y vueltos a casar civilmente en la comunión, demostró su apoyo a la reforma. Sin embargo, cuando se trató de temas más contemporáneos, como la inclusión LGBTQ, las opiniones de Prevost parecían menos alineadas con la postura abierta del Papa. Aunque mostró cierto apoyo moderado a iniciativas como Fiducia Supplicans, claramente no fue alguien que buscara congraciarse con los lobbies progresistas, una postura que, en sí misma, dice mucho sobre su trasfondo conservador. En 2012, cuando Prevost aún tenía presencia pública destacada, criticó las representaciones mediáticas de ciertos estilos de vida, especialmente el estilo de vida homosexual y las familias alternativas. Sus palabras, en particular sobre los medios de entretenimiento que promueven ideas contrarias al Evangelio, reflejaron su postura firme e inamovible respecto a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, incluso si hoy esas opiniones parecen entrar en conflicto con el rumbo más inclusivo que ha promovido el Papa Francisco. Pero al adentrarnos más en su legado, no podemos ignorar las controversias que ensombrecieron su gestión, en particular aquellas relacionadas con los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Aunque el cardenal Prevost ha sido defendido en estos casos, las acusaciones son lo suficientemente graves como para merecer una discusión detallada. Un caso destacado se remonta a su tiempo como provincial de la provincia agustiniana en Chicago, de 1999 a 2001.
involucró a un sacerdote condenado por abuso sexual que fue autorizado a continuar en el ministerio cerca de una escuela primaria, algo que provocó indignación pública una vez que salió a la luz. Prevost ha afirmado de forma constante que nunca autorizó esa situación, argumentando que el sacerdote en cuestión no era realmente un agustino, y que el hecho ocurrió antes de la Carta de Dallas, que estableció normas más claras para tratar los casos de abuso. Aún así, es difícil no sentir que su manejo de la situación fue menos que ideal, especialmente a la luz de los esfuerzos posteriores de la Iglesia para remediar su crisis de abusos. Más recientemente, durante su tiempo como obispo de Chiclayo, surgieron acusaciones que involucraban a 2 sacerdotes acusados de abusar de 3 niñas. Estas acusaciones, reportadas por primera vez en abril de 2022, generaron frustración en la comunidad local, en particular por la lentitud con la que parecía avanzar el caso. Algunos denunciantes afirmaron que Prevost no investigó ni respondió adecuadamente a las denuncias, mientras que otros sostienen que simplemente seguía los procedimientos establecidos por la Iglesia. Según la diócesis, Prevost cumplió con todos los requisitos, atendiendo personalmente a las víctimas y abriendo una investigación canónica. Sin embargo, la incertidumbre persistente en torno al caso no ha hecho más que añadir complejidad al ya controvertido legado del cardenal. Avivando aún más la controversia, el cardenal Prevost fue vinculado a otro escándalo relacionado con Providence Catholic High School en Chicago. El caso giraba en torno al padre Richard McGrath, expresidente y sacerdote del colegio, quien había sido acusado de abusos sexuales desde la década de 1990. A pesar de estas denuncias, McGrath fue autorizado a continuar trabajando en la escuela durante años, con acusaciones posteriores que señalaron que Prevost, quien supervisó Providence entre 1998 y 2014, no tomó medidas adecuadas. Sobrevivientes como Eduardo López de Casas, vicepresidente nacional de SNAP, han sido especialmente críticos, argumentando que al no actuar, Prevost permitió que McGrath tuviera la oportunidad de dañar a más estudiantes antes de su remoción definitiva en 2017. Es una realidad dolorosa para muchos que han sufrido abusos dentro de la Iglesia, y para esos sobrevivientes, ver a alguien como Prevost ascender a una posición de tanta prominencia reabre viejas heridas. López de Casas, en declaraciones al Will County Gazette, destacó lo frustrante que es para los sobrevivientes ver a hombres que pudieron haber sido cómplices de encubrimientos llegar a los niveles más altos de la Iglesia. Subrayó el contraste evidente entre cómo la Iglesia maneja los encubrimientos dentro de sus filas en comparación con otras instituciones donde quienes están involucrados en escándalos similares son rápidamente apartados. La tendencia de la Iglesia a elevar a estas figuras, en lugar de exigirles cuentas, ha contribuido, según él, a la continua pérdida de credibilidad de la institución. Más preocupante aún, las recientes acusaciones sobre el papel de Prevost en los casos de abuso en Chiclayo, donde se reportó que la diócesis pagó indemnizaciones a las víctimas, han dañado aún más su imagen. Los relatos de los sobrevivientes sugieren que la Iglesia no solo falló en actuar, sino que también intentó silenciar a quienes alzaron la voz, lo cual muchos consideran la razón principal por la que el caso sigue sin resolverse. SNAP, la red de sobrevivientes de abusos por parte de sacerdotes, ha estado al frente en la exigencia de responsabilidades, llegando incluso a lanzar la iniciativa Conclave Watch, para llamar la atención sobre cardenales con pasados problemáticos, Prevost incluido. Desde su perspectiva, permitir que alguien que no abordó correctamente acusaciones de abuso llegue al rango de cardenal es inaceptable. Aunque el Vaticano ha negado que Prevost haya cometido alguna falta, los críticos sostienen que, dada la prevalencia del abuso clerical durante el siglo XX, es completamente posible que abusos hayan ocurrido bajo su supervisión. Y aunque eso no lo convierte necesariamente en cómplice de encubrimiento,
sigue siendo un tema que proyecta una sombra sobre su liderazgo. Muchos líderes de la iglesia de esa época, incluyendo a Prevost, no actuaron con la firmeza que la situación exigía, y eso es algo con lo que la iglesia aún está lidiando hoy. A pesar de todo esto, siempre hubo algo convincente en la visión de liderazgo de Prevost. En una entrevista concedida al Vatican News en 2023, habló con pasión sobre el tipo de obispo que necesita la iglesia hoy en día, uno cercano a Dios, a sus hermanos obispos, a los sacerdotes y a todo el pueblo de Dios. Rechazó la idea de vivir aislado, lejos del pueblo y de los desafíos que enfrenta. En cambio, enfatizó que la autoridad en la iglesia no se trata de control, sino de servicio. Esta filosofía resonó profundamente con quienes buscan un líder que entienda el verdadero significado del cuidado pastoral. Antes de la elección del cardenal Prevost, muchos especulaban que su relativa juventud podría jugar en su contra. La preocupación era que los cardenales se mostraran reacios a elegir a un papa cuyo pontificado pudiera durar 2 décadas o más, especialmente considerando las implicaciones a largo plazo de una decisión así. A pesar de su experiencia diplomática y su perspectiva global, esta duda sobre su edad y la posible duración de su papado persistía como un factor clave en los días previos al cónclave. Ahora que es papa, su liderazgo será observado con atención mientras enfrenta el reto de demostrar que está preparado para la inmensa responsabilidad que tiene por delante. Con todos los ojos puestos en él, la pregunta sigue en el aire. ¿Estará a la altura del momento? ¿O las dudas que rodearon su elección seguirán proyectando una sombra sobre su papado? Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta y suscribirte para más análisis en profundidad. Nos encantaría que te sumaras a la conversación y asegúrate de activar la campana para no perderte ninguna actualización. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.